No sé si se escuchaba bien. Yo digo para el celular, te va. Ah, sí, sí, sí. No, él tiene un micrófono acá. Tengo este acá. Ah. Así grabamos ahí, exacto. Así que está bien, perfecto. Bueno, estamos entonces. Ya están todos sentados. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, muy contento. Pese a que, bueno, hoy somos pocos, no importa. Tenemos acá a unos amigos de la localidad de Ramallo, al cual estoy muy agradecido que se hayan tomado la molestia de trasladarse hasta acá. ¿Sí? El tiempo, el movilizarse conlleva un gasto también. Pero bueno, hoy estamos reunidos para charlar sobre el capitalismo, ¿sí? Esta charla que nosotros hemos decidido ponerle ¿Por qué la Argentina? Es la idea en sí, es hacer un repaso histórico, ¿no? Histórico-económico de la modalidad que ha adaptado el ser humano para vivir, ¿no? Y también, por otro lado, cómo desemboca esto en nuestra nación y también el presente que tenemos y el futuro al cual estamos apuntando entre todos, más aún con que hubo elecciones hace muy poco tiempo. Bien, pero bueno, para ir arrancando, como pueden ver acá en la filmina, ¿no? Vamos a hablar sobre el capitalismo como un instrumento de crecimiento del sector privado. ¿Por qué se ha utilizado el capitalismo, sobre todo los últimos 80 años, para poder elegir este modo de vida, ¿no? Si pasamos. Bueno, el capitalismo nosotros lo definimos también prácticamente como un sinónimo de liberalismo, ¿bien? Es darle la posibilidad a los individuos de producir aquello que crean que sea más conveniente para una economía determinada. Pero, filosóficamente hablando, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son, obvio, la propiedad privada, está entrelazado con los mercados libres, poca intervención estatal, libre competencia, la división del trabajo y fundamentalmente la cooperación social. Esta es una definición que se le arroga, ¿no?, a Alberto Vanegas Lynch, hijo. Bien. Bueno, podemos definir que el capitalismo se basa en 3 puntos, que es una herramienta para combatir la pobreza. Acá nos vamos a explayar un poquito. Hace poco más de 200 años, ¿sí?, la población mundial, es decir, el 95% de la población mundial, vivía por debajo del límite de la pobreza, ¿no? Es decir, que vivían con menos de $1 al día. Imagínense, 95% de la humanidad vivía con menos de $1 por día. Imagínense, estamos hablando de prácticamente indigencia, ¿no? Bueno, después, cuando nos ponemos a pensar en la cantidad de habitantes que hay en el planeta, tenemos que empezar ya a tener en cuenta que estamos acercándonos a los 8.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Con lo cual, la línea extrema de la pobreza aplicado al capitalismo hoy es menos del 5%. Con lo cual, ahora cuando vayamos avanzando en la filmina vamos a estar mostrando unos gráficos para que ustedes vean de manera visual cómo el capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Más o menos? Perfecto. Bueno, la contracara de esto, ¿sí?, es un aumento fenomenal de lo que es la producción. O sea, si vos tomás del año 2000, el PBI per cápita se incrementó casi 13 veces. Para que se tenga una idea, desde que se ha adoptado este modo de vida, el capitalismo, al día de hoy. Acá estamos hablando de la gráfica que les estaba mencionando con anterioridad, que digamos que acá te muestra, por ejemplo, en porcentaje y lo que son los años, por ejemplo, desde 1820 que tenemos lectura de esto, cómo la pobreza ha caído. Si ustedes lo ven gráficamente, fíjense que es un derrumbe, un desplome absolutamente total. Imagínense que la condición natural del ser humano hace 200 años era la pobreza. Entonces, todo concentrado, esto se acelera con el descubrimiento de América, que después podemos charlar toda la parte, ¿no?, de cómo fue la historia, pero desde el punto de vista económico, ahí es donde la población explota. Y si seguimos viendo acá lo que serían los costos básicos, ¿no?, desde 1820 al 2018, fíjense
cómo también fue cayendo, ¿sí? Entonces, es no solamente en datos, sino también en lo que nosotros nos toca vivir día a día, ¿no? Bueno, entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver el crecimiento durante los últimos 2000 años. Esto es algo que en economía se llama el palo de hockey, que se le dice. Si ustedes ven acá, ¿sí? Parece una J, pero se le dice palo de hockey, digamos, de manera rudimentaria, ¿no? Esto es para que ustedes vean, por ejemplo, cómo fue el crecimiento per cápita a medida que fue pasando el tiempo. Como ustedes pueden ver, si vemos acá los años, 200, 400, 600, imagínense que a medida que nos vamos acercando el 2000, fíjense que acá, 1800, ¿qué evento ocurrió en la humanidad? La revolución industrial. Ahí es donde explotó. Y fíjense cómo prácticamente de manera vertical sube el gráfico. Bien, ahora si seguimos pasando, esta es la cantidad de tiempo que nosotros como humanidad hemos transcurrido para duplicar el PBI. Por ejemplo, del 0 al 2000, 533 años, 533, del 0800, 3400, y fíjense acá, justo, revolución industrial, miren cómo este número cae, de 3500 prácticamente a 63,36. Y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. Cuando llegamos al año 2017, estamos en 23,45. Si seguimos este ritmo, el crecimiento realmente no tiene techo. Bueno, y esto es lo que es la aceleración del crecimiento, ¿no? Sería el PBI per cápita mundial. Esto es la velocidad que crece el mundo. Si vos ves hoy, del 0 al 2000 era 0,13, y hoy, llegado el año 2000, esto es 2017, pero se tiene en cuenta, ¿no? Tuvimos la pandemia antes, pero hasta ese momento el mundo estaba creciendo a un 3%, es decir, que el mundo estaba agregando valor a un 3% de todo lo que era producción de bienes y servicios, con lo cual es algo realmente espectacular. Bueno, ¿y a qué se debe toda esta magia? Que por ahí muchos dicen, ¿cómo puede ser que sucedan estos números? Porque realmente son formidables. La libertad y el crecimiento económico, este es otro índice, ¿sí? Aquellos países, ¿sí?, en donde son reprimidos, son 25 veces más pobres que los países que no son, que son libres, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que, por ejemplo, en una economía restrictiva, en donde tenés mucha presión fiscal, el caso argentino, por ejemplo, las pymes, las empresas o las organizaciones que son los creadores de empleo, tienen un crecimiento mucho más restringido que aquellos que tienen menos regulaciones y legislaciones tributarias, ¿no? ¿Eso en qué se replica? En mejores salarios, mejor calidad de vida, ¿sí? Y también un registro que es bastante asombroso, en estos países la gente vive más. Eso es lo más sorprendente de todo esto. Si seguimos pasando, acá vamos a detener un momentito, porque al capitalismo se lo acusa de que es un sistema injusto, como todo. Cuando uno se pone a investigar de esto, empieza a ver detractores, en donde dicen que el sistema no es justo. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Beneficio del sistema capitalista. Acá por definición lo tenemos como la libertad individual, que no es poco, permite a las personas elegir ocupaciones y tomar decisiones económicas según sus preferencias, enfatizándose en la libertad personal. Es decir, justamente el capitalismo nos quiere a todos desiguales. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de que si todos pensaríamos igual, nadie pensaría. Y por otro lado, te da la libertad, primero, de dedicarte a lo que a vos te gusta, y segundo, poder desarrollar lo que te gusta. Por eso hoy tenés un montón de productos para cubrir distintas necesidades y también tenés servicios. En una economía, digamos, que económicamente está centralizada y planificada, como es la otra vereda de enfrente, que es el comunismo, no se podría hacer, porque a vos te están diciendo qué producir y hasta inclusive al precio que tenés que venderlo, ¿no? Mérito y esfuerzo. Se basa en la meritocracia, dándole recompensas y se distribuye según el mérito y el esfuerzo personal, promoviendo la equidad y la justicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos trabajás y ofreces un producto o servicio que satisface las necesidades de los consumidores, ¿sí?, y encima de eso hace que tu bienestar mejore, está bien que te llenes de plata.
Siempre y cuando, obvio, trabajando, ofreciendo un producto de calidad a un mejor precio. Eso es lo que premia el capitalismo. Te esforzas y hay una recompensa. Otra cosa súper importante, el incentivo para la innovación. Esto fomenta la competencia, porque al haber justamente muchos actores en una economía, si yo justo me dedico a lo que se dedica el otro, yo voy a tratar de esforzarme en ofrecer un producto de mejor calidad a un mejor precio. Por eso las empresas invierten mucho en algo que se llama I+D, que es investigación y desarrollo, para estar siempre un pasito más adelante de ver qué es lo que pueden ofrecer a los consumidores para poder captarlos como clientes. Y eso es lucro, eso es beneficio para la empresa, es profit. ¿Vamos hasta ahí? ¿Más o menos? Genial. Después, lo que es la eficiencia de la distribución de los recursos. A través de la oferta y la demanda se logra una asignación eficiente de recursos, optimizando la productividad, satisfaciendo las necesidades de la sociedad. ¿Qué te quieren decir con esto? Que cuando vos fabricás algo, vos te enfocás en no tener desperdicios. Porque si tenés desperdicio estás perdiendo dinero, ¿sí? Distinto es, en este caso, que está el sistema que está en la vereda de enfrente, digo, ¿no? En donde el incentivo viene financiado por el Estado, ¿sí? Por algo que es una fuente coactiva que se llaman impuestos. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? El incentivo para la mejora no hay, porque de donde proviene el dinero no me cuesta esfuerzo obtenerlo. Entonces, si lo hago bien, lo hago mal, no importa, total, no vamos a la quiebra. En el sector privado, justamente, uno de esos incentivos es ser cuidadoso y cuidar los desperdicios, porque si te equivocas, vas a la quiebra. Después, la creación de oportunidades es un sistema que genera constantemente oportunidades. Y otra cosa súper importante, ¿saben cuál es la creación número 1 del capitalismo? La clase media. Ese es uno de los resultados más maravillosos que tiene este sistema. No solamente te saca de la pobreza, no solamente es meritocrático y se premia el esfuerzo, se premia el ahorro, se premia la productividad, sino que también te da la posibilidad de ascender socialmente. Con lo cual, en muchas sociedades donde se cree que uno nace pobre, no vas a morir pobre, depende de vos, ¿sí? Porque lo que hay que tratar de hacer siempre es igualar oportunidades, que para eso están las reglas de juego, ¿no? Vos te esforzás, te formás y lo que generalmente sucede es que uno sale adelante. Si vemos, es un sistema también que promueve la autonomía, la innovación, proporcionando oportunidades para el desarrollo personal y económico. Es decir, no solamente a nivel empresa es bueno, sino también a nivel personal. Porque muchas veces, cuando uno habla de lo que es la cooperación social, ¿sí? Vivimos en un mercado en donde yo necesito bienes y servicios para producir y obtener mis productos, ¿no? Ahora bien, los actores de la economía hacen que yo tenga que tratar bien al otro, por más que me lleve mal y no me simpatice. ¿Por qué? Porque lo que esa persona vende o de alguna manera está interconectado con mi empresa, mi bienestar material depende circunstancialmente de que yo me lleve bien con él. Con lo cual, si lo trato mal, no me vende, se rompe la relación comercial y yo no puedo trabajar. No estoy hablando de fingir, pero la verdad es que te lleva a ser mejor persona por ahí. Esto crea valores. Exacto. Aunque tengamos algunos problemas muchas veces. Bueno, sí. Sigamos. Bueno, y después acá entramos en un tema que es muy notorio y visible, y vamos a ser un poco cuidadosos en explicarlo, porque fíjense que acá dice notabilidad estética y funcional. Bien, si Nano, nos acercamos acá a esta imagen, yo creo que esta imagen es abrumadora, abrumadora. Sí, esto es la Alemania después de los años 60, ¿sí? Yo creo que el comunismo cae no fines de los 90, sino en el año 61 cuando se empieza a construir el muro, ¿sí? Que tenga que construir un muro para que yo no me vaya, la verdad que cuanto menos me puedo sentir prisionero. Y cuando hablamos de la libertad, justamente, visualmente se puede ver. Fíjense, bueno, ahí no sé si lo van a notar, pero la cantidad de empresas que hay acá, que hasta el día de hoy existen, y la cantidad de empresas que están en las economías que son restrictivas, ¿sí? Que tienen libertades mucho más acotadas. Exactamente, eso es apenas se creó el muro de Berlín, que creo que ahí es donde
empieza el principio del fin para este régimen, que además, personalmente creo que es un régimen asesino, ¿sí? Se llevó muchas vidas humanas a lo largo de la historia. Un régimen hambreador, un régimen que lo único que hace es propagar miseria y está más que probado que no funciona y ahí lo podemos ver. Y Venezuela, tristemente. Ponele que Venezuela todavía se sabe, pero ¿qué es Cuba? Sí, eso es muy importante lo que decís. Sí, Cuba era un país rico antes de la revolución. Tal cual. Bueno, si seguimos hablando, volvemos ahí, hablamos de lo que es la arquitectura, por ejemplo. Si vos dividís el planeta en dos y lo dividís en Oriente y Occidente, fíjense las maravillas que tenemos, como las Torres Petronas. Tenemos empresas del lado de Occidente, tenemos empresas espaciales privadas. Eso es un hito en la historia que se creía hace muchos años que era imposible, que un privado pueda hacer servicios espaciales, ¿sí? Lo que es la tecnología, lo que es la competencia, lo que es la productividad. Si vamos a los vehículos y vemos lo que eran los vehículos soviéticos, el Lada, por ejemplo, un auto todo cuadrado, que era feo, solamente funcional. Nosotros tenemos la Ferrari, tenemos BMW, Mercedes-Benz, no sé, Rolls-Royce. Se me ocurren un montón, un sinfín de marcas, ¿no? Como así también lo que era la arquitectura soviética. Quitando lo que es la Plaza Roja, todo lo que fue la era soviética en construcciones, los edificios eran feos, le faltaban luces, los colores no contrarrestaban, era de alguna forma estéticamente no atractivos. Con respecto a lo que es la competencia, justamente, como todos nos dedicamos a las cosas que nos gustan, tenemos la libertad de poder desarrollarlo de la mejor manera posible. ¿Y eso en qué se desencadena? Y que hasta inclusive parece algo chistoso, pero en Occidente se inventó la bikini, en concepto de moda, algo que se inventó ahí, ¿no? Y si seguimos pasando, ¿qué significa todo esto? Esto que estamos hablando, la notoriedad estética, ¿sí? La libertad, ¿sí? Esto es muy sencillo, lo resumimos en estas palabras. El crecimiento, lo pudieron ver, el palo de hockey. No solamente el capitalismo sacó a la gente de la pobreza, sino que también en un mundo en donde hay 8.000 millones de seres humanos, la pobreza es menos del 5%, ¿sí? La multiplicación del PBI, cada vez que vos tomás la métrica de cómo vamos avanzando, el PBI nunca para de crecer. Bueno, también el ritmo. Imagínense que cada vez se acelera más y el tiempo de medición es más corto. Con lo cual, si nosotros seguimos así, cada vez que pasa el tiempo, la productividad se va a ir acelerando. Imagínense también con algo muy actual, que es el tema de la inteligencia artificial, que hay muchas empresas desarrollando esto. Todavía algunos economistas mundiales coinciden en que esa brecha de lo que es el ritmo del aumento del PBI va a seguir achicándose y va a seguir multiplicándose. No tiene techo realmente por todo lo que se avecina. Bueno, las instituciones del capitalismo, esto es súper importante. Estas son las columnas que hacen que el capitalismo funcione. Por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada, como dijimos al principio, en lo que era la definición del liberalismo, ¿no? El proyecto irrestricto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la no agresión, basado en la vida, en la propiedad privada. La propiedad privada, ¿por qué es importante? Porque para ustedes hacer negocios, ustedes tienen que ser propietarios de lo que están comercializando. Yo no puedo vender un auto que no es mío, por ejemplo, ¿sí? Y así otros, como algún servicio. Tengo que vender algo que me pertenezca. Y en base a eso puedo hacer negocios, como también hasta inclusive asumir el riesgo. Los mercados libres. Esto, qué bueno, cuando generalmente se ocurren transacciones, ¿sí? A medida que van ocurriéndose transacciones, ¿sí? Esto manda una señal al sistema y forma el precio, ¿sí? Lejos de lo que es la economía tradicional, en el sentido de poder sumar los costos, cargarle un margen y venderlo, el mercado se rige, eso lo aclaró muy bien la teoría subjetiva del valor, es lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por ese bien o servicio, ¿no? Entonces, eso hace que se reasignen recursos dentro de una economía señalada y que libremente todo se va a ir acomodando. Es decir, en aquello que no soy bueno y no me destaco, o no me dedico a eso, o busco algo en lo que sí soy bueno y puedo ofrecer productos y servicios. Después está la división del trabajo.
La división del trabajo es espectacular. Esto es, se hablaba ya en 1776, que es donde yo creo que es la fecha clave en donde comienza toda esta revolución del capitalismo con la obra magnífica, que se las recomiendo, de La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? En donde él cree que la división del trabajo es muy importante para poder ser eficientes a la hora de generar productos y servicios. De eso sabemos bien que ya en un poco más estamos en el siglo XX, tenemos que hablar del Fordismo, por ejemplo. La manera de producir no es solamente desarrollo un producto, un servicio, también tengo que pensar la manera de poder producirlo de la manera más eficiente posible. Por eso aparece la división del trabajo. Y después está esto que les hablaba anteriormente, que es la cooperación social. La cooperación social es que los agentes dentro de una economía se lleven bien. Mayorista, minorista, proveedores, bancos, financieras, ¿sí? Se coordinen de la mejor manera posible para poder hacerlo. Vos en el capitalismo no podés ser exitoso si no considerás la cooperación social. ¿Por qué? Porque si tenés una empresa y necesitas ofrecer un producto o un servicio, necesitas proveedores, necesitas insumos. No lo podés hacer solo. Bueno, y acá entramos en la fase de lo que son los detractores muchas veces, ¿sí? Lo que sucede es que nos quieren inculcar de alguna manera que los países nórdicos les va bien porque son socialistas. Y en realidad, bueno, primero los datos, como diría Milton Friedman. Si nosotros vemos acá, esta es la fuente de estos datos, es de un organismo internacional unilateral muy prestigioso que se llama Doing Business, Hagamos Negocios, en donde te muestran, por ejemplo, Nano, si acercamos acá, eso. Fíjate, analizamos las regulaciones, ¿sí?, que promueven la actividad empresarial y aquellas que la hacen. Es decir, este es un ranking de libertad económica. Fíjense que Nueva Zelanda está primero, que es una isla. La provincia de Santa Fe tiene el tamaño de Nueva Zelanda, para que tengan una idea, y Argentina está en el puesto 144. Y esto es información comprobable y chequeable. Si volvemos al costadito, a la derecha, ¿sí?, acá vemos el índice de libertad económica. Otra vez, puesto número 3, Nueva Zelanda. Seguimos en el puesto 144. Es decir, que no solamente es cómo el país se rige, sino también qué tan atractivo es para las inversiones. Qué tan seguro también es llegar e invertir en una economía, ¿no? Y después acá, lo que son los países, esto es algo que es bastante sensible con el tema reciente de la ley de bases. Fíjense que dice países sin indemnización ni salario mínimo. Acá no estamos hablando de venimos por tus derechos, sino que esto es matemático. Fíjense que número 1 figura Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Irlanda. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en realidad los países nórdicos son más pro mercado de lo que uno piensa. ¿Sí? Que esto después lo vamos a desarrollar un poquitito, que es el tema de los modelos impositivos mundiales. Después, el índice, fíjense que esto es abrumador. El índice internacional de derechos de la propiedad. Argentina en el número 79, Finlandia en el número 1 y Nueva Zelanda en el 2. Entonces, ¿tiene que ver el territorio? ¿Tienen que ver los recursos naturales? ¿O tiene que ver a lo mejor la predisposición política que hay para otorgar libertades a los individuos y a aquellas empresas que quieren promover productos y servicios? ¿Sí? Si ahí seguimos, bueno, teoría del valor trabajo y teoría de la explotación. Bueno, acá que se habla sobre la teoría de la explotación, ¿sí?, hay un hombre barbudo, alemán, ¿sí?, no sé si le suena, Karl Marx. Él decía que los empresarios explotaban a los empleados. Y lejos de eso, el capitalismo, como lo pudimos ver en números, justamente los empresarios lo que hacen es tratar de producir cada vez más, cuidando de los empleados, invirtiendo en tecnología. Si se invierte en tecnología, el trabajo mejora, no vamos a tener problemas con los empleados, va a tener mejor calidad de vida a la hora de trabajar, y no era como era antes, que se trabajaba de sol a sol y el trabajo era muy físico, ¿no? Por supuesto que se achican mucho los costos de producción. Acá volvemos y retomamos con lo que era la teoría subjetiva del valor de Adam Smith, ¿sí?, que por ahí lo que es la teoría de la explotación y la teoría del valor trabajo se entrelazan en que las cosas son intercambiables de acuerdo a la cantidad de trabajo que tengan.
Entonces, si vos te pones a pensar, yo voy a comercializar los productos en base a la cantidad de trabajo que tengan, no vas a poder comercializar nada, porque no hay chance de que puedas cambiar un auto, que es la cantidad de tiempo que tiene producido. Hoy un auto te lo fabrican en 12 minutos contra, no sé, 1 kilo de papas, por así decirlo. ¿Me explico? No se va a poder comercializar, hay una incompatibilidad con eso. Y acá viene esta revolución, ¿no? De Adam Smith, donde habla sobre la teoría subjetiva del valor. Tenemos que entenderlo de esta forma. Hoy generalmente uno hace costos, suma, mano de obra, los insumos, etcétera, le carga un margen y eso lo vende. Ahora, fíjate bien a qué mercado te estás apuntando, porque, por ejemplo, si sacaste un producto que a lo mejor en una economía son todos celíacos, o por ejemplo no pueden consumir cosas que no tengan TAC, se hace muy difícil, o sea, vas a la quiebra. Bien, ahora bien, lo que es la teoría subjetiva de valor, eso se rige por la oferta y la demanda, por la escasez también de ese producto. Es decir, ¿vale lo mismo una botella de agua en el desierto que lo mismo que si lo compras en el supermercado al lado de tu casa, o arriba de un avión, o en un recital? ¿Vale lo mismo? No vale lo mismo, pero estamos hablando del mismo producto. Lo mismo pasa con los autos, lo mismo pasa con la ropa, pasa con un montón de otros productos y servicios, ¿sí? Es cómo lo percibe el cliente, y eso hay gente que está dispuesta a pagar más y hay gente que está dispuesto a pagar menos. Eso hace que a medida que se vayan haciendo las transacciones, la puesta de acuerdo entre comprador y vendedor dispara una señal de precios al mercado y ahí se forman los precios. Les voy a dar un ejemplo muy rudimentario. Cuando ustedes quieren vender o quieren comprar un producto o servicio, ¿dónde es muy natural buscar en el celular? El Mercado Libre. Entonces, en base a lo que diga Mercado Libre, vos formás tu precio. ¿Por qué? Porque seguramente si vos entrás al perfil de ese vendedor que hizo 10.000 ventas de ese producto, vos decís, ah, esto es lo que la gente está dispuesto a pagar por esto. Entonces vos ahí tenés que hacer una integración hacia adentro de la empresa, porque vos no vas a poder conseguir productos más baratos, y ahí es donde empieza la competencia. ¿Me explico? Entonces, el caso Messi vamos a explicar. Perfecto. Esto tiene que ver con, en realidad vamos a hablar un poco de lo que es la redistribución de la riqueza. Tenemos dos modelos también, ¿sí? Por un lado, tenemos una sociedad en donde está Messi, no sé si acá le gusta a alguien Messi, pero bueno, resulta que Messi, en su época que estaba en inferiores, ya todos lo veían como una joven promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos clubes lo querían a Messi porque dicen, si lo tenemos a Messi, vamos a ganarlo todo. Entonces, como Messi recibe muchas ofertas, dice Messi, me gustaría ganar un poco más de dinero, creo que tiene con qué pedir más dinero, y además me gustaría tener 1 o 2 recaudaciones de las entradas del estadio. Bueno, lo contrata el Barcelona, ¿sí? Gana absolutamente todo lo que jugó, ¿sí? Y cuando Messi pide más dinero, la idea era que para obtener el dinero para pagarle a Messi había que duplicar el precio de las entradas, ¿no? Con lo cual, imagínate, los catalanes no tienen ningún problema con tal de verlo a este fenómeno, pagan total, ¿sí? Teoría subjetiva de valor. Lo pago si total a mí me gusta. Ahora, imagínense cómo queda la redistribución. Quedan, número 1, Messi, en lo que sería los dividendos de la actividad del club. Número 1, Messi, los dirigentes del Barcelona, ¿sí? El cuerpo técnico, los jugadores del Barcelona, y después quedan los catalanes. ¿Ustedes creen que eso es injusto? Si todos obtuvieron lo que querían, ¿sí? Entonces, el caso de justicia social, imagínense, claro, vos sos un empresario exitoso, te está yendo bien, tal vez tuviste que hipotecar algún inmueble, tuviste que prestar dinero prestado, asumiste un riesgo, ¿sí? Sumale a estar sumergido en un frenesí tributario con una voracidad fiscal descomunal, una de las más altas del mundo, y así todo podés llevarlo adelante, ¿no? Ahora viene alguien y te dice, como a vos te va muy bien, me vas a dar, cada 100 pesos que generes, me vas a dar 70, y yo se lo voy a distribuir a todas aquellas personas que no son tan exitosas como vos. ¿Eso les parece justo o cómo lo ven a eso? Es lo que está pasando. Tal cual. Por eso creemos que es un sistema meritocrático. Entonces,
sacamos prácticamente, de alguna manera, los impuestos, ¿sí? Son a punta de pistola, porque es obligatorio pagarlos, ¿sí? Pero los recursos se reasignan en base primero a las preferencias políticas digamos, del periodo de tiempo en el que se esté gobernando, y también hay una conveniencia electoral que es buenísima para que te vuelvan a votar. Pero la consecuencia es que estás destruyendo la economía, y creo que, como lo pudimos ver hasta ahora, sabemos bien por dónde va y por dónde no va. Si seguimos avanzando, bueno, vamos a hablar de algunos logros del liberalismo. Primero, la igualdad ante la ley, ¿sí? Acá creemos que es un sistema, estamos convencidos de que es un sistema que le da las reglas de juego a todos por igual. A todos por igual. Esto no es una cuestión de amiguismo o nepotismo. Lo que pasa es que cuando hay intervención estatal, ahí es donde perdemos la igualdad frente a la ley. Ustedes saben que robar está mal, siempre, no importa la modalidad. Obtener algo que no es tuyo está mal, ética y moralmente está mal. Ahora, si yo obtengo rédito, beneficio por una actividad empresarial y me está yendo bien, ¿por qué a mí me tenés que sacar dinero para dárselo a alguien que no está produciendo? Eso no es un trato igualitario frente a la ley, ¿sí? Entonces es un tema para tenerlo presente, porque es un componente más, por lo cual es tan difícil desarrollar un emprendimiento, sobre todo en nuestro querido suelo nacional. Bueno, el respeto por el proyecto de vida de los individuos, aquello que vos te quieras destacar, invertir o diferenciarte, tenés que tener no solamente el convencimiento propio de hacerlo, sino que también que el Estado no te va a molestar. Eso es lo más importante. La propiedad privada, por favor, eso ni se discute. Lo que es tuyo, lo que obtuviste por modo legal, tiene que ser tuyo. ¿Quién es quién para venir a sacarte aquello que conseguiste con tanto esfuerzo y sacrificio, ¿no? Los mercados libres, esto de la libre y entrada y salida de actores dentro de la economía, ¿sí? Es un proceso dinámico, todo el tiempo la torta se está cambiando. Hay empresas, por ejemplo, como es Mercado Libre en Argentina, es una empresa de la más exitosa del país, en realidad es la más exitosa del país, y bueno, siempre se supo de alguna manera acomodar a los cambios, interactuar con proveedores, con oferentes, con las personas, evolucionar en lo que es tecnología, etc. Eso lo permite la libertad, ¿no? La poca intervención del Estado, nosotros creemos en el Estado minarquista, esto lo quiero aclarar. El Estado minarquista, ¿qué significa? Que el Estado tiene que tener existencia, pero un tamaño razonable, en donde a la población, a nosotros, tengamos que tener servicios de gobierno, defensa, ¿sí? Justicia, salud, educación, y hasta ahí llegamos a contar. El resto creemos que sobra, porque el Estado no tiene por qué intervenir en los negocios. Para eso está el privado, ¿sí? Entonces, de alguna manera también pasa por una cuestión de incentivos, ¿sí? El Estado no genera riqueza, lo único que hace el Estado es administrar dinero de terceros y reasignar los recursos para devolverlo en concepto de servicios a la población, ¿sí? No, todavía no. Bueno, ya vimos lo que era la cooperación social, el aprecio por el esfuerzo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, el aprecio por el esfuerzo del trabajo, premio al ahorro. Esto es algo muy importante porque antes que la inversión está el ahorro. Y si yo estoy ahorrando, no estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se premia el ahorro? Porque vos fuiste lo suficientemente capaz de separar un dinero que te sobraba pensando en un proyecto a futuro. Por eso está muy bueno tener en cuenta esto de la libertad para poder hacer lo que vos quieras, ¿sí? Siempre y cuando no invadiendo el derecho de otro, por así decirlo. Bueno, ni hablar, reducción de la pobreza, eso lo pudimos ver gráficamente. Si seguimos avanzando, bueno, esto es algo de lo que les quería comentar también, que son sobre los modelos impositivos de los estados occidentales. Por ejemplo, lo podemos dividir en dos, el modelo europeo y el modelo americano.
Esto necesitamos entenderlo conceptualmente, porque, por ejemplo, el modelo europeo, altos impuestos, los países nórdicos se caracterizan por tener impuestos muy altos, buenos y muchos servicios. Es decir, que no solamente tributamos mucho, pero lo vemos en conceptos de evolución. ¿Cómo? Con educación, con seguridad, ¿sí? Con todos los servicios, con lo que es el plano, digamos, tendidos ferroviarios, autopistas, caminos, todo en condiciones, ¿no? Y después tenemos el modelo americano, que son bajos impuestos y pocos servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos existen 4 impuestos, solamente 4, ¿sí? Y servicios son pocos porque generalmente está todo muy orientado al sector privado, ¿sí? Y después, bueno, bienvenidos a la Argentina, ¿no? En donde un modelo incoherente, realmente es un modelo incoherente. ¿Por qué les digo que es incoherente? Porque tenemos muchos y altos impuestos y muchos y malos servicios, ¿sí? Llamémosle electricidad, llamémosle salud, llamémosle educación, condiciones de muchas rutas argentinas, ¿sí? Cualquiera que acá conduzca un vehículo no está exento de pasar por pozos, baches o cosas que interrumpen el tránsito, hasta inclusive baches que cumplen años, literal. La situación en los hospitales de la Argentina. Entonces, fíjense cómo nosotros ni siquiera hemos tenido la capacidad de copiar lo que funciona en el mundo, ni siquiera copiar, ¿sí? Si seguimos avanzando, acá, yo creo que estos son los ítems de la decadencia argentina, ¿no? Ni hablar que ahí falta el punto que es corrupción, pero fíjense. Sí, seguramente. O pasa a ser percibido ya. Tal cual. Entonces, bueno, si ustedes ven, ahí arrancamos con 16% de déficit fiscal, ¿sí? Esta es la foto del año pasado de cómo estaba la Argentina. 200% de inflación acumulada en una gestión completa, o sea, en 4 años, la inflación 1020%, una de las más altas del mundo. Inflación por emisión monetaria, ¿sí? Récord, también la más alta del mundo, superamos a Venezuela en eso, ¿sí? 5 de 10 personas en la informalidad laboral, con lo cual el incentivo para que el empresario tome gente totalmente destruido. 60% de pobreza infantil, chicos que si no comen no pueden tener desarrollo cognitivo normal y no van a poder el día de mañana poder insertarse en el mundo laboral porque no se van a poder educar de la manera correcta, ¿sí? Bueno, y lo que siempre me canso de decir es la situación del Banco Central, la situación impositiva con 166 impuestos entre nación, provincia y municipios, 69.000 regulaciones, ¿sí? Bueno, ni hablar la falta de credibilidad, somos defolteadores seriales, nunca, muy pocas veces hemos cumplido con nuestros préstamos, ¿sí? A los organismos internacionales, ¿sí? Hemos tenido 22 crisis económicas, de las cuales 20 fueron de origen fiscal. ¿Qué significa esto? Que siempre se gastó más de lo que se recaudó. Se han tratado de financiar a través de bonos, a través de esta privatización de empresas y emisión monetaria, pero todo termina en descalabros de estas magnitudes que nos colocan. Venía Ecuador, pero también le ganamos a Ecuador con el tema de lo que era incumplimiento de deudas. 2 hiperinflaciones sin guerra y la devaluación de la moneda. El peso prácticamente no vale absolutamente nada. Si seguimos avanzando, tenemos estos datos, ¿sí? Estos son datos de la administración anterior, ¿no? En donde podemos ver que, sí, decía 2023, diciembre del 2023. Bueno, este dato a mí realmente me preocupó mucho. Dentro de los 31 aglomerados urbanos que se han estudiado, que se han tomado de alguna manera datos, entre San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, y Rosario, es el conglomerado más pobre de la Argentina. Y lo que es llamativo de esto es que también en esa medición, en esa misma medición, está el cordón industrial más grande de la República Argentina. Es donde hay más producción de bienes y servicios y en donde está lo que es la industria pesada, por así decirlo.
y es donde más pobreza hay. Realmente inentendible. Pero los gremios son ricos. Sí, eso sí, es un componente extra, ni hablar. Si seguimos avanzando, bueno, acá tenemos, esto es terrible. Esto es un mapa de la población económicamente activa, ¿sí? Personas que están desocupados, por ejemplo, abiertos, que están dispuestos a tomar un empleo. Pero acá pasó algo que es increíble. Es decir, esto se vio también un poco en pandemia, porque la pandemia es como que aceleró el proceso por el cual estábamos atravesando. Por un lado tenés la ocupación desestructural. ¿Qué significa? Que tenés gente que tiene ganas de trabajar, pero no tiene un desarrollo en alguna profesión o en algún oficio. Con lo cual, si mañana viene una empresa que necesita 1000 programadores, dudo mucho que esta zona, ¿sí? que está siendo estudiada, ¿no? le pueda proporcionar al mercado 1000 programadores. Como así ingenieros, como así cualquier tipo de disciplina que se necesite para apuntalar lo que es las últimas tendencias en el mercado. Lo dije hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y después tenés el efecto desaliento, es lo que genera, ¿no? La gente sale a buscar trabajo, no lo encuentra, entonces se queda en la casa, con la premisa de decir, no salgo a buscar trabajo porque no hay trabajo. Entonces la gente pasa absolutamente una inactividad que dura muchos años en algunos casos, ¿sí? Después, por ejemplo, otro dato, seguimos pasando. Bueno, esto, le vamos a dedicar un rato a esto. Esto es algo que lo hemos incorporado hace poco. A mí personalmente me alarma. Para que un país crezca necesita dos variables, solamente dos. Capital humano, o sea, gente, y después necesita capital financiero económico. Con esas dos variables derivan salud, deriva educación, deriva defensa, deriva todas aquellas patas que constituyen un Estado, ¿no? Bueno, en el último censo que se hizo en la Argentina, no solamente que desde el 2011 la Argentina no crece en términos de PBI, ¿sí? Sino que tampoco tuvo nacimientos. No hubo los nacimientos suficientes para que el país pueda crecer. Vos podés crecer económicamente, pero si no tenés gente para poder ocupar puestos de trabajo, para poder desarrollar todo lo que sea necesario para que una economía sea activa y se desarrolle, para que la redundancia, no está. Entonces, por ejemplo, los nacimientos en Argentina, esto es un dato que dice evolución de la tasa de fecundidad global y adolescente. O sea, acá te muestra a nivel mundial cómo la fecundidad adolescente, por ejemplo, fue bajando un 55% y la tasa global un 34%. Está bien, tenemos que comprender también que todo lo que es la tecnología en anticonceptivos y todo lo que es la educación sexual es buena, ¿sí? Pero eso se fue desencadenando de una manera negativa. Tales casos es así que Europa, por ejemplo, tiene serios problemas. Europa ya tiene población muy anciana, ¿sí? Que no puede estar activa, laboralmente activa. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de eso es que te revienta la caja previsional, es decir, que hay más personas, digamos, para cobrar una jubilación, una pensión, que las personas que generan la riqueza para alimentar a esa caja previsional, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, hay población laboral activa, bastante más inferior que la población que ya se retiró. Entonces, si venimos acá, en los nacimientos, por ejemplo, de los últimos 40 años, van a ver que fue decayendo. Si tomamos 1980 al 2019 nada más. Y les voy a dar un ejemplo. Seguramente algún abuelo, algún bisabuelo que tengan, era muy normal tener muchos hermanos. Tenían 10, 12 hermanos, hasta he escuchado 14 hermanos. Eso era bastante normal. Hoy lo que termina sucediendo es que, bueno, por razones culturales, por razones que tal vez falta el incentivo, eso fue decreciendo. Totalmente. Y de eso que vos nombrás, la economía, hay algo que también es peor, que sí se ha incrementado el embarazo adolescente. Y eso también es preocupante, porque técnicamente nacimiento adolescente hay,
Sí, es un ser humano, perfecto, pero está naciendo en una economía familiar que no tiene por sus propios medios para darle educación, alimento, ¿sí? Y que eso después se encadene, o sea, como consecuencia, ¿no? Esa persona pueda valerse de sus propios medios. Con lo cual, como les decía al principio, capital humano y capital financiero económico. Si la persona nace, no se alimenta bien, no tiene un desarrollo cognitivo coherente, no puede estudiar. Si no puede estudiar, no puede desarrollar un oficio o un empleo. Entonces, la cosa está complicada, ¿no? Países, por ejemplo, como Corea del Sur, no le pueden encontrar la vuelta para que haya más nacimientos. No hay forma hasta ahora de proponerle a la sociedad que tengan hijos. ¿Sí? Después, si vamos acá, a lo que es el bono demográfico, acá es algo espectacular. La Argentina es en territorio geográfico, ¿no? Es el 8º país más grande del mundo. Pero también al mismo tiempo, como somos 45 millones de argentinos, somos uno de los países con menor población del mundo. Si vos comparás la cantidad de territorio versus la población. Y encima estamos mal distribuidos. Exactamente. Y encima mal distribuidos. ¿Sí? Tenés gente en Rosario, Córdoba capital, Mendoza y Capital Federal. Ahí está todo el grueso de la gente viviendo. Por eso la Patagonia está tan deshabitada, por así decirlo, ¿no? Pero tiene que ver por la cantidad la densidad, ¿no? Poblacional. Bueno, por ejemplo, acá dice tasa de dependencia demográfica 1950-2070. Acá, ¿qué te está diciendo? Que está haciendo una proyección de cómo vamos hoy con los nacimientos, cómo vamos a ir terminando. Fíjate que se acelera la caída de la fecundidad entre el 2015 y el 2020. Fíjense el gráfico, o sea, es literal, es bastante visual. Baja. Máximo del bono del 2038. Acá es como, digámosle de alguna manera, hacer algo a través de políticas públicas, me imagino, para poder incrementarlo. Hasta ahora ningún país le ha podido encontrar la vuelta para que, como decir, che, tengan hijos porque es importante. No estaría sucediendo. Como así también tenés el otro extremo, como China, Pakistán o India, que tienen problemas de superpoblación, ¿sí? En donde los chinos han restringido a un hijo por persona. Son temas que la humanidad debería plantearse. Nosotros este problema los estamos empezando a tener, pero bueno, tampoco la solución muchas veces es en ver solamente crecer económicamente. Recuerden que son dos variables que van de la mano, capital humano y capital financiero económico. Si seguimos avanzando, acá también, clave, la media mundial de esperanza de vida del ser humano es de 82 años. La media mundial. Con lo cual, si ustedes ven, el ser humano vive más. Con lo cual, no solamente te va a fallar la caja previsional, no tenés población laboral activa. Y encima sumale que no tenés nacimientos. Es bastante complejo cómo todo esto se entrelaza. Y esto lo quería mencionar porque esto es muy raro que lo repliquen en los medios de comunicación. Yo no sé si falta conciencia o esta información no se conoce todavía en la magnitud que debería conocerse. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un repaso. En la década de los 70, Argentina, desarrolló algo que se llama baby boom, que a muchos le dicen baby boomers también. Esto tiene mucho que ver con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Una fecha, fueron 5 o 6 años, que fue un espanto, ¿sí? Fue una etapa muy oscura para el mundo, ¿no? En donde murió mucha gente, de hecho más de 50 millones de personas murieron. Con lo cual, tener hijos no era lo mejor, ¿sí? Transcurrido ese tiempo, estuvo la explosión de bebés, por eso se le dice baby boom o baby boomers, ¿sí? En donde, bueno, las políticas fomentaban la natalidad en contraste con las tendencias globales y regionales. Década 90, la tasa de fecundidad comenzó a descender nuevamente, aunque de forma gradual. Llegamos al 2000, Argentina tuvo una tasa de fecundidad mayor que al promedio de la región, y entre 2005 y 2010 la tasa de fecundidad en Argentina fue de 2,37 hijos por mujer, mientras que en América Latina y el Caribe fue de 2,26. ¿Sí? O sea que fíjense que hasta en las publicidades
generalmente automotrices o de algún alimento en donde se ve a la familia, siempre promueven la familia tipo. Mamá, papá, el nene y la nena. Son 4. Esa fórmula salen empatados, ¿sí? Porque, digamos, esta mamá y papá tienen 2 hijos. A partir del tercero o cuarto, ahí la población empieza a crecer, ¿sí? Bueno, si seguimos... acá, disminución de nacimientos en Argentina. Las causas y sus efectos. Entre el 2010 y el 2019 nacieron 130.000 niños. Menos en la Argentina. La tasa global de fecundidad cayó un 34% desde el 2014. 34%. Es un escándalo el número. Es mucho. El impacto positivo en la baja fecundidad adolescente. La reducción de la fecundidad adolescente es una excelente noticia, no solo en términos de derechos individuales, sino para la economía y la sociedad. Este rápido descenso profundiza el bono demográfico, brindando oportunidades históricas para enriquecer la sociedad, acumular más capital físico, humano, aumentar la productividad futura, etc. Entonces, es una situación compleja, por así decirlo. A algunos les parece muy bien, a otros les parece muy mal. Muchos, en vez de tener hijos, lo reemplazan con una mascota. Creo que es un tema para desarrollarlo. Si seguimos, bueno, el tema de lo que es la perspectiva liberal, el desarrollo del país, ¿no? Acá vamos a entrar en la etapa actual de cómo nosotros creemos, ¿sí?, que a la Argentina le va a ir con estas nuevas políticas del gobierno actual, ¿no? Bueno, los factores necesarios para el desarrollo de un país, bueno, economía de libre mercado, promover un ambiente económico que permite la libre iniciativa y el emprendimiento, justamente, que no se castiga al empresario, sino que se lo premie. El empresario, cuando asume el riesgo, invierte, crea fuentes de trabajo. Como crea fuentes de trabajo y están interactuando con personas, te transformas en un benefactor social. Porque ese sueldo que percibe la persona, después lo desparrama por la economía en base a lo que crea que es mejor para él, producto o servicio, ¿sí? Después, bueno, todo lo que eran las patas de la economía, del modelo económico liberal. El derecho a la propiedad, la eficiencia y la competencia de mercado, el capital humano y la educación, esto que les contaba que es tan importante, el desarrollo tecnológico. Esto es una discusión que se está dando actualmente en que el capitalismo se basa en acumulación de capital, ¿sí?, y de todos los factores productivos. Llamémosle, hasta en este caso un ejemplo, puede ser tierra, ¿no? Es necesario, pero no suficiente, porque apareció un tercer componente, que es la capacidad de cómputo, ¿sí? Que es algo que nadie le da mucha bolilla, pero es algo que lo van a empezar a escuchar hablar. Aquellos países que tengan más capacidad de cómputo, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, van a tener una sentida ventaja sobre aquellos que creen que no es necesario poder hacerlo. Y eso está pasando hoy, chicos. Lo pueden ver en WhatsApp inclusive. Bueno, hablábamos de la responsabilidad fiscal y limitación del Estado. Eso es súper importante. El Estado no está para hacer negocios, ¿sí? Acá quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué las empresas estatales no funcionan? ¿Por qué personalmente no creo en las empresas estatales? Porque pasa por una cuestión de incentivos. Y también al mismo tiempo, las empresas estatales, cuando me vienen a hablar de soberanía y del pueblo, no, nada más lejos y alejado que la realidad. Las empresas estatales son de los políticos, que responden a sus intereses. Y como las empresas estatales hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, como su financiación es la fuente coactiva de dinero, ¿sí?, una fuente coactiva de dinero, que se llaman impuestos, haga las cosas bien o haga las cosas mal, vos todos los meses tenés esa partida de dinero para poder utilizarla de la manera más conveniente, entre comillas, ¿sí? Tal es así, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas es una empresa que da 700 millones de dólares de pérdida por año. Tal cual, sí, y encima de eso, en donde ahí no se está haciendo un trato frente a la ley, porque ahí entras por ser amigo de, no entras por capacidad o sos idóneo o una preparación académica, ¿sí? Ahora, a diferencia de las empresas privadas, el incentivo claramente es... Sí, también, todo un tema para desarrollar eso. Increíble. Como les decía, el capital privado es distinto, porque si el privado se equivoca, pierde dinero. Si no presta atención en las variables de los precios,
de comprar mejor, para vender mejor, tratar bien a sus empleados, ¿sí? Y también la competencia del mercado. Cuando yo hablo de competencia, cuando acá generalmente se llevan paritarias, la paritaria existe por la inflación, ¿sí? Pero como falta competencia, ¿qué termina pasando? El único empresario que da trabajo se le exige tanto que vos te pones a pensar y no tenés un empleado, estás adoptando un hijo. ¿Me explico? Entonces, la situación es que si habría más libertad, más personas invirtiendo en el mismo sector, la competencia no es solamente de profit, de beneficio para las empresas, sino también en donde los empleados puedan elegir dónde trabajar. ¿Sí? Cuando vos tenés una industria, por ejemplo, como Asindar, ¿sí? Que la tenemos acá muy cerquita, si habría más empresas que inviertan, hasta los sueldos se mejoran solos, sin ir a una paritaria. ¿Por qué? Porque hay competencia. Si yo, como empresario, me va bien y vendo un montón, puedo pagar mejores sueldos. Y hasta inclusive, como puedo invertir en tecnología, puedo hacer que tu trabajo también sea más liviano. ¿Sí? Entonces, todo eso hace que las empresas no tengan el motivo, las empresas estatales, no tengan el motivo necesario en dar un producto o servicio acorde a lo que necesita la gente. ¿Sí? Esa sería la principal diferencia. Bueno, seguimos avanzando, Nano. Bueno, acá terminamos, pero teníamos otro pedacito, ¿no? No, pero no. Ya lo habíamos pasado, listo. Bueno, entonces para ir cerrando, lo que quería contarles era que, ¿por qué creemos que el Estado, esto quiero remarcarlo, el Estado tiene que estar, el Estado se necesita, repito, servicios de gobierno, servicios de diplomacia, ¿sí? Defensa, justicia, salud y seguridad. Lo necesitamos. Ahora, todo lo otro es innecesario, ¿sí? Nosotros creemos que a través de la libertad económica, los agentes que intervienen en una economía específica pueden desarrollarse de la mejor manera posible, ¿sí? Ahora bien, muchas veces el problema en este país es ganar dinero, que no está mal. Si vos ofreces un producto o un servicio de calidad, que encima le arregla la vida a la gente, le soluciona la vida a la gente y ganas dinero, pero está perfecto que te llenes de plata. Está perfecto, porque supiste entender las necesidades del mercado, ¿sí? Entonces, repito, en una economía que tenés 166 impuestos, inflación, inseguridad jurídica, en donde en las economías normales vos podés ir a la quiebra porque a lo mejor tomaste una mala decisión, porque a lo mejor hiciste una mala campaña de marketing o lo que sea, sumale eso a la Argentina, ¿sí? La presión sindical, ¿sí? Toda esta cuestión de que el lunes te digo una cosa, el viernes te digo otra, todo eso es un cóctel que para mí, el empresario argentino, pese a todas estas restricciones que tiene, de hecho, regulaciones, ¿no? 69.000, yo creo que es uno de los mejores empresarios del mundo. Imagínate darle libertad, o sea, sacarle todo eso y preguntarle, ¿qué necesitas para poder desarrollar tu negocio? Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, ¿sí? En donde creo que en muy poco tiempo la economía se va a reactivar y también se van a poder poner en tela de juicio si las economías de libre mercado son eficientes. Así que esperemos, ¿sí? Que estos años que quedan de aplicar liberalismo sea fructífero, porque en consecuencia es para todos los habitantes de la Argentina y creemos que el camino es por ahí. Así que, como dice la plaquita, muchísimas gracias, chicos. Gracias por su tiempo. Una consulta. Sí, Ya terminó, estamos tranquilos. sí, no pasa nada.